Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar entonces con la explicación del mundo mesoamericano y concretamente luego de haber visto en la clase anterior lo que se refiere al mundo del desarrollo del mundo de las jefaturas en función del desarrollo agrícola y la consolidación de ciertos sistemas de asentamiento, vamos a dar lugar a lo que va a constituir una de las primeras o el origen de la complejidad social mesoamericana, tratado dentro del proceso formativo preclásico y que se denominan la cultura olmeca. Hay distintas propuestas para considerar los orígenes de la cultura olmeca. Por un lado, se ha propuesto que hacia el 1500, 1200 a.C. sería el origen y que está dado por la llegada de pueblos migrantes del Soconusco, que eran productores de cerámica fina, y pueblos de distintas lenguas, mixe y maya, que se van a fundir con grupos procedentes de Oaxaca en el sector de la costa del Golfo de México. Allí entonces va a tener lugar el núcleo y formación de esta sociedad que se va a caracterizar por una creciente complejidad en función de sus sistemas de organización sociopolítico, que ha sido interpretado fundamentalmente a través de dos elementos. Por un lado, toda la simbología que imprimen a su arte, fundamentalmente lapidario o de piedra, y por otro lado, al desarrollo que van a tener sus emplazamientos urbanos conocidos como centros cívicos ceremoniales y que van a dar la pauta al futuro desarrollo mesoamericano. Los olmecas se instalaron en un área, el área nuclear sería de 18.000 kilómetros cuadrados, es una llanura costera con una red hidrográfica muy rica, donde se destacan cuencas fluviales, entre las que están la del Tonalá, la del Coatzacoalcos, la del Papaloapan y el Grijalva. Allí se desarrolló en 4 periodos, entre el 1500 y el 100 a.C., 4 fases de la cultura olmeca, empezando por la Ocós, que la vimos en la clase anterior, y siguiendo por la que vamos a considerar ahora, que está representada en el centro de San Lorenzo entre el 1200 y el 900, la Venta entre el 900 y el 400 a.C. y Tres Zapotes entre el 400 y el 100 a.C. Esta fue el área nuclear olmeca y tiene determinadas condiciones ambientales, en general bajo un régimen de tierras bajas, llanas, húmedas y calientes. Se caracterizan por ser llanuras costeras, con pantanos y un clima subtropical muy húmedo, con lluvias entre julio y noviembre y 2.800 milímetros de precipitaciones. Las formaciones vegetacionales son los manglares en la zona costera y el bosque tropical, y la hidrografía está marcada por ríos muy anchos y lentos, con gran cantidad de agua, que son navegables e incluso se desbordan en ciertas estaciones del año. Hacia el noroeste se encuentran los cerros Tuxtlas, que son los que van a proveer de un elemento fundamental, que es la roca, en estas tierras que no se dispone de la misma. Los desbordes de estos ríos van a ir permitiendo una agricultura intensiva, sobre todo en torno a la producción de maíz, pero también de calabaza y de poroto. Recursos acuáticos van a proliferar, como sobre todo peces y moluscos, de río en este caso, y hay recursos de humedal que son ricos, pero no son abundantes, como las tortugas. Las aves sí son muy abundantes en este caso, hay que decirlo, pero también hay otros que son animales de carácter que no son de carácter gregario, como el tapir, el jabalí, la iguana o los armadillos, que son individuales y que se ha explicado en alguna medida imposibilitaron el desarrollo de la ganadería. Hay en esta zona nuclear una carencia de minerales, pese a que son muy utilizadas las obsidianas y las serpentinas, que se encuentran en las zonas montañosas del noroeste. El primer desarrollo es San Lorenzo, entre 1200 y el 900 a.C., en el sector central del área, más hacia el interior. Allí se descubrió un sitio en el cual la característica es monticular, es decir, un sitio monticular donde estos se disponen linealmente y van cerrando patios elevados en plataformas artificiales. Esto, debido a que es una zona inundable, va generando pequeños como terraplenes que están jalonados por estanques y desagües que permiten ir disponiendo de agua o garantizando su disponibilidad cuando hay carencia, o su desagüe cuando la abundancia de los desbordes genera problemas. Esto se hizo a través de conductos de basalto que se han descubierto en algunos restos de estanques. Estos descubrimientos
llevan al cálculo de que uno de estos solos conductos tenía aproximadamente unos 30 toneladas de basalto en su construcción, que también fue una materia prima utilizada en el arte monumental tan característico. La población de San Lorenzo en este caso estaría en torno a unos 1000 individuos que dependían de un pequeño grupo de élite que administraba el trabajo, vivía en este centro cívico y se han encontrado un total de 200 montículos o plataformas en el entorno de ese centro cívico ceremonial que estaría indicando la existencia de espacios domésticos. Ahí podemos apreciar en las labores arqueológicas cómo debajo de los terraplenes o montículos se comienzan a descubrir elementos arqueológicos como la cabeza colosal 10, en este caso en San Lorenzo. Se hallaron también la cabeza 4 y la 8 en este mismo sitio. Y una muy significativa es la cabeza 3, que se entiende puede ser de las últimas, que está junto a edificios destruidos, lo que puede representar el final violento que experimentó la élite dominante y que en todo caso la sucesión apeló a destruir los símbolos del poder que se interpretaba era de donde dimanaba, era la fuente del poder político que sustentaba la élite, que en este caso estaba saliente. Aquí tenemos una imagen de los ductos de basalto a los que nos referíamos anteriormente, que implica una serie de trabajos. Primero, obtener la materia prima. Segundo, un trabajo especializado en el pulimento. Y tercero, una implantación de toda esta tecnología dentro de lo que va a ser el centro urbano. Un elemento muy significativo dentro del análisis de lo que pueden ser las relaciones de poder es los altares. Estos eran verdaderos altares o tronos, el 14 de San Lorenzo. Es muy significativo, representa un personaje que sale de las fauces de la tierra. Aquí tenemos la representación con colmillos, donde las fauces representan un felino a su vez, y que sostiene en sus manos dos cuerdas que unen a un personaje lateral que, por las características del casco, tiene una garra de ave, de rapiña, se asimila a uno de los cascos de las cabezas colosales halladas en la venta, lo que nos permite ver que en esta emergencia de los jefes de las cuevas legitiman un origen divino, dado que los vinculan con las aguas primordiales, que era donde estaba el origen de la vida dentro de la mitología mesoamericana. Y alrededor aparecen una serie de personajes que están atados a estas cuerdas, en este caso simbolizando relaciones de parentesco, es decir, el inframundo concede poder a ese señor que emerge de él. En muchos casos aparecen llevando en sus brazos bebés o figuras infantiles con rasgos felínicos y que en definitiva representan la unión ancestral mítica entre el jaguar y la mujer que responde a la tradición mesoamericana. La venta entre el 900 y el 400 a.C. vendría a ser un momento de desarrollo muy significativo dentro de lo que es la cultura olmeca, ubicado ya más hacia la costa. Este representa uno de los sitios más significativos dentro de los que se han analizado para este periodo. Va a tomar el relevo de San Lorenzo y va a marcar en definitiva el apogeo de la civilización olmeca, localizándose en una isla sobre un pantano en el río Tonalá, lejos de terrenos cultivables, donde se destacan un plano urbano con un eje axial norte-sur y complejos. Estos complejos, entre los que destacan el A y el C, van a constituir una unidad funcional vinculada al desarrollo del sistema de poder por parte de la élite que gobernaba allí. Su ubicación y tamaño, en este caso en la venta, imposibilitan que en ese lugar habitara gran número de personas. Así entonces estamos de cara ya a una sociedad urbana con la venta. Hay una concepción o un principio de actividad constructiva que está vinculando desde los olmecas, pasando por los teotihuacanos y hasta los zapotecas, a la edificación conforme a planos axiales. Fueron los olmecas los primeros en adoptar esta línea imaginaria de orientación norte-sur, y sorprende actualmente que los olmecas construyeran todos estos centros cívicos ceremoniales ajustándose a este plan simétrico en torno a un eje que es patentemente orientado de norte a sur, con un ligero desplazamiento de unos 8 grados meridiano oeste, que desconocemos qué intención lo generaba, pero que va a ir dominando como regularidad en los futuros emprendimientos urbanos del periodo clásico, incluso posclásico.
que en el caso de Teotihuacán va a llevar al desarrollo urbano a partir de este eje en un régimen de ortogonalidad. No obstante, las construcciones en sí, por ejemplo las pirámides, los espacios abiertos como plazas, patios, aterrazamientos, responden y se van a asociar más bien metafísicamente con una geometría, que esta va a regir para los grandes volúmenes y va a configurar los planos de monumentalidad que tenían estos centros ceremoniales, donde lo más acabado, ya lo vamos a ver, está representado por ejemplo en Teotihuacán. Esto trasciende el simple trazado de calles por manzana y que está relacionado fundamentalmente con los imperativos del culto, de la peregrinación, del control de gobierno y el desarrollo del comercio y los juegos populares, que tienen también un contenido sacro. Las vastas zonas donde residían campesinos y artesanos crecían en torno a estos centros ceremoniales por acumulación demográfica y de modo espontáneo, consecuentemente no tan ordenado. En el caso del mundo olmeca no va a ser así posteriormente en el caso del periodo clásico en Teotihuacán. La venta sí tiene una serie de complejos dentro de ese plan axial, donde tenemos montículos que soportan grupos constructivos. Tenemos el grupo A, donde existe una plaza rectangular limitada por estructuras rectangulares que tienen pisos de arcillas coloreadas y depósitos masivos de cepertina, que es un tipo de roca, que va a ir formando mascarones felínicos. De hecho, hay una tumba con arcillas de colores que sostienen estos mascarones, e incluso una construcción con techos y pilares de basalto. Allí se hallaron 2 cuerpos juveniles. El complejo C se caracteriza por de una pirámide generada por apilamiento de tierra sobre una plataforma, y la Acrópolis de Stirling, que debió ser la base de las viviendas suntuosas, pero que deben haber sido de material perecedero. Allí han persistido columnas de basalto que recrean formas de troncos y están rodeando patios como aparecía en las tumbas, lo que sugiere que las estructuras perecederas se hicieron probablemente con troncos auténticos de madera. La Gran Pirámide tiene una forma de volcán y se ha sugerido que tiene un significado astronómico. Incluso tiene una forma muy curiosa por la erosión. Muestra evidentes semejanzas con lo que son los conos volcánicos del macizo de los Tuxtla, que era la cantera de basalto de donde provenían las materias primas para la escultórica. Uno de los elementos más importantes es una tumba que se encontró en la venta. Allí, debajo del juego de pelota, se encontraron unos mascarones elaborados con placas de serpentina formando mosaicos. Estas máscaras tenían características rituales y estaban unos 2 metros enterradas debajo de adobes, y una serie de ofrendas donde se cuentan esculturas de jade, de serpentina, y esto estaba todo empotrado en tierras coloreadas. En esta reconstrucción hipotética entonces se puede observar el trabajo que demandó llevar adelante esta tumba y la característica en definitiva de control político que tenían las autoridades y las élites, que eran representadas artísticamente como vimos antes. Una de las ofrendas, aquí tenemos de la tumba en serpentina, formando estilísticamente una boca, nariz y ojos del jaguar con plumas, coronado con plumas en la parte superior. Estas son de carácter geométrico y en realidad estilizan la forma del jaguar. La ofrenda 4 de la venta consiste en 16 figurillas masculinas y 6 bloques o estelas, recrean estelas que se van a colocar en el nivel más alto de la ofrenda. Abajo estaba la máscara de jaguar que vimos recién, esto está en el nivel más alto, y estas figurillas están jalonando, son de basalto o algunas de obsidiana, y están jalonando un personaje destacado que está realizado en una roca volcánica. Esto es muy importante porque es una representación de cómo se están estructurando los jefes en torno a un ser que es predominante dentro de la estructura política del mundo olmeca.